Estimados hermanos, tengan ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es un placer nuevamente poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta noche, y vamos a meditar en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 8. Y antes de la meditación vamos a orar un momento. Oremos. Señor y Dios nuestro, en este momento cuando disponemos a meditar en su palabra, pedimos, Señor, que usted nos dé sabiduría, entendimiento, disponga nuestras mentes y nuestros corazones para poder concentrarnos exclusivamente en su palabra. Denos paz, denos tranquilidad, y que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito, hermanos, a poder abrir sus Biblias en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, y vamos a leer estos versículos iniciales de este capítulo 4, que dice de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Este es el último capítulo de esta segunda carta del apóstol Pablo, y que es también la última carta que va a escribir cuando él está preso en una de las cárceles en Roma, y va dirigida a su hijo espiritual Timoteo. El apóstol Pablo está, como él dice, al final de su vida. Él sabe que pronto partirá a la presencia de su Padre, y su preocupación ahora es la continuidad de la proclamación de la verdadera palabra de Dios. Pablo está pensando en el futuro de la atención de la iglesia, y necesita que alguien tome la posta, y ha puesto la mirada en su hijo espiritual Timoteo. En este encargo que Pablo hace a Timoteo, encontramos 4 puntos importantes, que son: 1. El solemne encargo. 2. La razón del encargo. Y 3. El desafío que implica este encargo. Y finalmente el punto 4. El ejemplo para concretar este encargo. El primer punto, los versículos 1 y 2, dice el solemne encargo. Y dice en la escritura así: Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Para el apóstol Pablo este encargo era tan importante que para hacerlo aún más solemne, lo hace en el nombre del Padre y del Hijo. Esto muestra una gran preocupación del apóstol por el futuro de la iglesia, sabiendo que vienen días difíciles, los cuales serán necesarios enfrentarlos con energía y solidez de la Escritura. El encargo solemne es: predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No es opcional. Además, el mensaje está definido. Dice: predica la palabra. No tienes que predicar humanismo, no tienes que predicar economía, no tienes que hablar de tu biografía, etcétera, etcétera. Además, el apóstol le dice a Timoteo por qué y cómo debe predicar la palabra. Y eso lo podemos ver en los siguientes subpuntos. El primero de ellos dice: ¿por qué la palabra? Y Pablo le hace recordar las razones por las que es importante la predicación de la palabra. Y estas razones se encuentran en el capítulo anterior, es decir, el capítulo 3. Y en primer lugar le dice: porque la palabra de Dios nos hace sabios para llegar a la salvación. Capítulo 3, versículo 15. La segunda razón dice: porque la palabra nos lleva a la madurez o a la perfección. Capítulo 3, versículo 17. Y la tercera razón por la que hay que predicar la palabra dice: porque nos va a equipar para poder hacer toda buena obra y así servir a Dios. Capítulo 3, versículo 17. Ahora, ese es el por qué predicar la palabra. Pero la segunda sugerencia es cómo predicar esa palabra. Y lo va a desarrollar en en tres partes importantes, y que son las siguientes. La primera dice: con un sentido de urgencia. Por eso le dice a Pablo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, hay necesidad de proclamar urgentemente la palabra de Dios. Significa esto que debes predicar o se debe predicar en todo tiempo, cuando estén dispuestos a escuchar y cuando no estén interesados en escuchar. Cuando tengas la oportunidad de proclamar el Evangelio, hazlo, pero predica con convicción para que puedas convencer a los demás y que ellos entiendan que es una predicación de vida o muerte. Que recuerden que el Señor vendrá pronto en su segunda venida y es necesario que estén preparados para ese momento. En segundo lugar, dice que hay que predicar de una manera sabia y adecuada, lo cual implica pedir sabiduría de parte de Dios para cumplir exitosamente con este encargo, pues implica redarguir, reprender y exhortar. Quiere decir que el pastor, en este caso Timoteo, tiene que proclamar la palabra, la sana doctrina, presentándola de diferentes formas, de acuerdo al momento y a las personas a las que uno está predicando. Dice: redarguyendo, cuando las personas tienen ideas incorrectas acerca de la verdad de Dios y deben ser corregidas.
Pero en segundo lugar dice, reprende. Es decir, que habrá momentos en que esa misma verdad del Evangelio debe ser presentada como una reprensión a aquellos que andan desordenadamente en el sentido moral. Y en tercer lugar dice, exhortando. A veces ese mismo Evangelio debe ser presentado como una exhortación, es decir, animando a aquellos que están desmoralizados o paralizados sin saber hacia dónde ir. En tercer lugar, dice que hay que predicar de una manera paciente. Dice en la Escritura, exhorta con paciencia y doctrina. No es que haya contradicción en esta expresión con el mandato de hacerlo con urgencia. Lo que aquí Pablo está diciendo a Timoteo es que la proclamación del Evangelio no debe ser utilizando violencia. Y esto es importante entender, porque a veces se usa la violencia a través de la palabra o físicamente, como algunos lo hacen diciendo, arrepiéntete ahora, si no te vas al infierno. O usar técnicas de manipulación para que la gente pase adelante y después de unos días ya no esté en la iglesia, porque su decisión no fue sincera, fue presionada. Por eso decimos que, si bien es cierto, el Evangelio debe presentarse con urgencia, pero hay que ser pacientes esperando que el Espíritu Santo actúe sobre esa persona. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, versículos 6 y 7, cuando hubo esta discusión entre los apóstoles. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Recuerde, nuestra responsabilidad es predicar con urgencia y esperar con paciencia que el Espíritu de Dios obre en esas personas. Tú ni yo tenemos la posibilidad de cambiar los corazones. Nuestra responsabilidad solamente es proclamar el Evangelio. El resto lo hace el Señor. En cuarto lugar, dice que hay que proclamar la palabra con doctrina, es decir, con instrucción, explicando lo que es el Evangelio y lo que significa, lo cual obliga a que conozcamos bien la palabra de Dios y el propósito que ésta tiene para el ser humano. Así como Pablo está encargando a Timoteo, el Señor te está diciendo a ti, que eres su hijo, que compartas el Evangelio en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo o en la iglesia. Depende del lugar donde tú estés y la función que desempeñes. Y no tienes que decir, bueno, como no soy pastor, no soy evangelista, entonces no comparto el Evangelio. Es para todo cristiano simplemente compartir lo que el Señor ha hecho contigo. Así como a Timoteo le dice, hazlo con urgencia, pero también con enseñanza, pero también con convicción. A ti te está diciendo lo mismo. Predica la palabra, enseña la Escritura.
En segundo lugar, la razón del encargo. Es decir, ¿por qué Pablo está haciendo este encargo tan importante hacia Timoteo? ¿Y por qué es tan enfático en este encargo que le está haciendo? Y dice ahí en el versículo 3 y 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo está diciendo a Timoteo que la iglesia será sometida a pruebas muy difíciles y oscuras, por lo que es indispensable que se mantenga la pureza de la doctrina. Y para que Timoteo logre hacer esto, le explica el apóstol Pablo en estos mismos versículos de la siguiente manera. En primer lugar, dice, la gente no soportará escuchar la sana doctrina, es decir, la enseñanza apropiada para conservar y fomentar la salud espiritual. No querrán escucharlo. Por el contrario, se complacen con escuchar todo lo insano y pernicioso para el espíritu del hombre. No soportan que les llamen la atención, porque va en contra de sus propios gustos y en contra de su manera de vivir. Si predicas la palabra de Dios, se sentirán confrontados y no querrán escucharlo. Y ese es el primer punto, el primer consejo que le está dando aquí el apóstol Pablo para decirle cuál es la razón por la que hay que predicar la palabra de Dios. En segundo lugar, le dice que esta gente buscará sus propios maestros. Al no gustarles lo que predican los fieles siervos de Dios, esta gente irá en busca de sus propios maestros que le hablen acorde con sus caprichos personales. El apóstol utiliza esta metáfora de comezón de oídos, lo que quiere decir que la gente estará ansiosa por escuchar a predicadores que les halaguen los oídos con discursos que les alienten a seguir haciendo lo que están acostumbrados, mas no están dispuestos a ser confrontados como lo haría la Escritura. Y lastimosamente hoy en día hay muchos que en vez de predicadores se han convertido en negociantes del Evangelio, adaptando los cultos al gusto del oyente, dejando de lado el mandato de proclamar la verdadera Escritura. Y dicen, hay que hacerlo de esta manera porque así le gusta a la gente. Se sienten bien y la iglesia crece. Pero es una forma equivocada porque no se está siguiendo la verdadera doctrina. En tercer lugar, dice, enseñarán fábulas. Es decir, cuando pones de lado la Escritura para ser reemplazada por palabras de hombres. A eso es lo que se refiere cuando dice, se irán tras las fábulas. Yo quiero escuchar eso y no la palabra de Dios, porque eso es más moderno, eso me satisface, eso no me llama la atención, no me corrige, no me reprende. Y miren ustedes lo que encontramos en Marcos capítulo 7 versículos 6 y 7.
Cuando Jesús les dice a los escribas y a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pablo está haciendo lo mismo con Timoteo. Le está diciendo, ten cuidado, porque la iglesia va a pasar por esto. Van a aparecer estas falsas doctrinas y tú tienes que exhortar y tienes que proclamar la verdadera palabra. Cuando vamos a las iglesias, no vamos para escuchar cómo ser emprendedores, cómo triunfar en los negocios, cómo ser más conocidos en la sociedad o cómo ser más elogiados por la gente. Nada de eso. Vamos a escuchar las verdades del Evangelio de Cristo, las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Y ese es el objetivo de Pablo con Timoteo. Le dice, eso tienes que tener en mente y no tienes que alejarte de esa verdad, porque eso es la predicación de la palabra. Pero en tercer lugar, vemos el desafío que implica este encargo. No solamente le dice que cómo tiene que predicar, ni cuándo tiene que predicar, sino también le dice que es un desafío predicar la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en el versículo 5. Y allí, obviamente, el encargo que Pablo le está encomendando a Timoteo no es nada fácil. Por eso, la sugerencia que recibe Timoteo para lograr este encargo es el siguiente. En primer lugar, dice, sé sobrio en todo, soporta la aflicción. Pablo le está diciendo que Timoteo debe tener dominio propio para mantenerse alerta frente a las falsas doctrinas y no caer en ellas. Pablo le está diciendo a Timoteo que en lo único que tiene que pensar es en permanecer fiel para lograr hacer el encargo que está recibiendo y que Pablo le ha hecho saber a lo largo de toda esta carta, como podemos ver a continuación. Y miren ustedes que en los 4 capítulos que contiene esta carta van un encargo específico. En primer lugar dice, guarda el Evangelio, el capítulo 1. El segundo capítulo dice, sufre por el Evangelio. En el tercer capítulo le dice, persevera en el Evangelio. Y en el cuarto capítulo, predica o proclama el Evangelio. Miren ustedes, guardar el Evangelio, sufrir por el Evangelio, perseverar en el Evangelio y predicar el Evangelio. Toda esta segunda epístola que está dirigida a Timoteo tiene ese enfoque. Y aquí cuando en el capítulo 4 le da el encargo, le dice, recuerda Timoteo lo que te vengo diciendo en toda esta carta, la importancia de hacer este trabajo, la importancia o el desafío que implica este encargo. Centrarte en estos elementos, guardar, sufrir, perseverar y proclamar el Evangelio. En segundo lugar, le está diciendo, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio.
Es claro que si Timoteo se mantiene firme en la proclamación de la sana doctrina, no le faltarán las dificultades. El ser predicador de la verdad no siempre te hace popular. Por el contrario, siempre van a estar mirándote y señalándote con el dedo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y es claro, porque cada vez que se predica la palabra de verdad, incomoda a muchos que quieren seguir viviendo de acuerdo a sus propios deseos. Porque la palabra los confronta. La palabra les hace ver su error. Y la palabra trata de corregirlos, pero muchos no quieren esa corrección. Por eso Pablo le dice, comparte el evangelio, persuade a la gente que escuchen la palabra de Dios y no te desanimes frente a los opositores. Tú cumple tu ministerio. Es difícil, pero puedes hacerlo. Es difícil, pero tienes la palabra de Dios para con ella luchar y salir victorioso. Qué interesante esta posición que Pablo le está enseñando a Timoteo y que le está diciendo qué es lo que él debería hacer y por qué debería hacerlo. Y miren ustedes, en la actualidad muchos pastores y predicadores dicen, no sé qué pasa en mi iglesia. Estoy predicando la palabra, estoy evangelizando, pero el crecimiento de la iglesia es mínimo. Hay otras iglesias que son mucho más grandes y crecen más rápidamente. Pero hermanos, déjenme decirle algo. El crecimiento de la iglesia no se mide en la cantidad de miembros que pueda tener, sino en la calidad de enseñanza que puedan recibir los miembros. Si usas bien la palabra, muchos no estarán contentos y se irán a buscar una iglesia donde no se sientan confrontados por la palabra. Si estás enseñando y estás predicando la verdad, no tendrás muchos seguidores como otras que, alejándose de la verdad, hacen servicios o prédicas de acuerdo a lo que la gente quiere. Ahí van a estar llenas, porque se sienten halagados, se sienten contentos, se sienten respaldados en lo que muchas veces están haciendo. Pero no es esa la tarea que está recibiendo Timoteo. La tarea es mantenerse en la doctrina y enseñar esa doctrina. Y en cuarto lugar, después de haber visto los desafíos, después de haber visto el encargo y después de haber visto la razón por la que debería mantenerse en eso, entramos al cuarto punto, donde vemos el ejemplo que Pablo le da para concretar este encargo. Y eso lo encontramos en los versículos 6 al 8. Y en estos 3 versículos, el apóstol presenta un resumen de su vida, evaluando su presente, recordando su pasado y proyectándose hacia ese futuro glorioso. Y miremos en primer lugar cómo su fe cristiana se expresa en el presente. Y él dice en el versículo 6, estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pablo está describiendo aquí el curso de su vida y lo explica utilizando 2 metáforas.
importantes, dos metáforas que nos ayudan a entender lo que Pablo está diciendo a Timoteo y está diciéndonos también a cada uno de nosotros. Dice el sacrificio de la libación. Estoy para ser sacrificado. La NBI traduce: estoy ya siendo derramado en libación. Y la libación era el vino que se vertía inmediatamente antes de ser inmolado o inmolada la víctima. Es decir, antes de sacrificar a la víctima, le rociaban con el vino. Y eso era la libación. Y Pablo está diciendo ahí, según la NBI, dice: estoy ya siendo derramado como libación. Estoy en la parte final. Por eso Pablo dice: estoy para ser presentado como sacrificio. Sabía que su muerte está muy cercana. Sabía que ya no sería liberado de la prisión romana. Y recordemos también que toda la vida de Pablo ha sido una vida de sacrificio por defender el Evangelio de Cristo. Desde el momento en que Pablo recibe llamado del Señor, es un hombre que se dedica a proclamar y a defender el Evangelio. Recordemos que fue encarcelado, que fue golpeado duramente, que fue perseguido, sufrió naufragios, etcétera, etcétera. Si pudiéramos contar toda la historia de Pablo y todo lo que él sufrió por causa del Evangelio, nos tomaría un tiempo mucho más grande. Y por eso decimos que Pablo habla con autoridad, enseña con su ejemplo. Y ahora él mismo dice: pero ya he llegado al final. Estoy viviendo el último tiempo, donde lo único que me falta es ser sacrificado, y termino con el martirio, que será la muerte. Lo cual obviamente a Pablo no le asusta y no le preocupa. Por el contrario, él se siente gozoso porque va a ir a la presencia de su Padre Celestial. Y eso lo podemos ver en lo que sigue más adelante. En segundo lugar, la otra metáfora dice el soltar amarras. Dice: el tiempo de mi partida está cercano. Y según los especialistas, una traducción más literal sería: el tiempo de mi suelta es inminente. Recordemos que en aquella época los viajes que hacían generalmente eran en los barcos, y el barco estaba amarrado en el muelle, y cuando él se refiere la suelta es inminente, está diciendo la hora de desatar la amarra para que el barco salga ha llegado. Pablo ya se ve como soltando esa amarra y navegando a velas desplegadas hacia el último viaje que le llevará a la presencia del Señor. Por eso Pablo se siente contento y no afligido. Se ve como un victorioso que va a morir por proclamar el Evangelio que el Señor Jesús le había encomendado. Después de ese famoso encuentro que tuvo camino a Damasco y que le cambió totalmente su vida. Pero en segundo lugar nos dice cómo su fe cristiana se ha manifestado en el pasado. Lo que acabamos de ver es cómo su fe cristiana se expresa
en el presente. Pero también Él nos está diciendo cómo su fe cristiana se ha manifestado en el pasado. Y eso lo encontramos en el siguiente versículo, el versículo 7, donde nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo, al final de su vida, mira hacia atrás y en 3 pasos nos describe lo fructífero de su vida de fe de la siguiente manera. En primer lugar dice: he peleado la buena batalla. Usa la metáfora del luchador. ¿Y quién más que Pablo podría decir: he luchado y he vencido cumpliendo con todas las reglas del juego, sin evadir ni alterar las normas establecidas? Si bien es cierto, todavía no está muerto, pero él sabe que le falta muy poco tiempo para la muerte, pero ya se considera vencedor. Es como el atleta cuando está compitiendo y de pronto, si es carrera, ve faltando metros para llegar a la meta, voltea hacia atrás y no hay nadie quien le dé alcance. Él empieza a levantar las manos porque se siente victorioso. El apóstol Pablo está usando aquí esta imagen. Y él, sabiendo que está ya a punto de morir, se siente victorioso porque dice: he peleado y he ganado esta batalla. Y no he esquivado. Lo he hecho correctamente. Por eso dice: he peleado la buena batalla. Pero en segundo lugar dice: he acabado la carrera. Y este es el otro ejemplo que él está utilizando también del atleta. Pablo está afirmando aquí que ha logrado el propósito de llegar a la meta y recibir el premio. No fue una carrera en vano para él, sino una carrera que le lleva a alcanzar la corona, porque ha corrido, como dice en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pablo nos dice aquí cuál es el secreto para llegar a la meta. Y lo dice: no quitando la mirada de Jesús, sino seguir su ejemplo. Espero que todos tengamos ese mismo deseo de correr hacia la meta sin quitar nuestros ojos de Cristo, el autor y consumador de la fe. Ese es el secreto. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo lo he logrado porque no quité la mirada de Cristo. Tú tienes que hacer lo mismo, le dice a Timoteo. Y a nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Pero en tercer lugar, miren ustedes lo que Pablo está diciendo: he guardado la fe. Y aquí, más que guardar la fe, la idea en el original es: he preservado la fe. Lo cual nos indica que el celo de Pablo siempre fue el que no se distorsione la verdadera enseñanza de la palabra. Por eso dice: he preservado la fe, la pureza de la doctrina. No he permitido que se contamine
con pensamientos humanistas, con pensamientos de hombres, sino que he mantenido la pureza de la doctrina. Y miren ustedes, en Timoteo, en la primera epístola, en el capítulo 6, versículos 20 y 21, Pablo ya le ha transmitido este mismo sentir de mantener la pureza. Y dice de la siguiente manera, a manera de exclamación, a manera de petición de ruego. Pablo le dice lo siguiente: oh Timoteo, guarda lo que se te ha enseñado, evitando las pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Pablo le está alertando a Timoteo. Vendrán ese tipo de gente con estas ideas supuestamente científicas, supuestamente modernas, pero no les hagas caso. Mantente en lo que tú has sido enseñado. Y recordemos que Timoteo viene de una trayectoria, de una familia cristiana. Su abuela y su madre le han instruido desde pequeño en la sana doctrina. Y Pablo le dice, no te apartes de ella, porque vendrán muchos que quieren confundir. Esta exhortación a Timoteo es también vigente para nosotros hoy en día, para que tengamos ese celo de mantener la iglesia alejada de las falsas doctrinas. Una vez que éstas entran, destruyen la iglesia. Por eso Pablo recalca y enfatiza eso. Guarda la fe. Preserva la fe, que no se contamine. Y en tercer lugar, dice, cómo su fe le hace saltar de gozo ante la perspectiva del futuro. Me está guardando, dice Pablo, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Hermanos, sin lugar a equivocarme, este es el más hermoso ejemplo de victoria que Pablo nos está transmitiendo a través de su ejemplo. Pablo está pasando como en una película toda su vida y al final puede decir con toda alegría y con toda seguridad, he alcanzado la victoria y ahora iré a recibir la corona de manos de Jesús mismo, a quien he servido fielmente durante toda mi vida. ¿Verdad que es hermosa esta expresión? ¿Verdad que es muy importante escuchar este anhelo de Pablo? Quiera Dios concedernos ese privilegio de decir lo mismo al final de nuestras vidas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y ahora iré a recibir la corona de manos del Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué alentador, gratificante, pero hermanos, no es fácil. Y Pablo lo está diciendo aquí y le está alertando a Timoteo. Y ahora podemos ver que todas esas cosas que Pablo le decía a Timoteo ahora están viéndose en las iglesias. Hay muchas iglesias que han torcido el camino por dar paso a lo que la gente dice,
por hacer de la iglesia un lugar no de adoración, sino de reuniones prácticamente sociales, donde la palabra de Dios se ha puesto a un lado y se habla lo que la gente quiere escuchar, donde los servicios están diseñados para que la gente se sienta bien, se sienta confortable, se sienta cómoda. Muchos dicen, hay que hacerlo de esa manera para que vuelvan. Pero, ¿y qué de la Escritura? ¿Y qué de la pureza de la doctrina? ¿Y qué de la enseñanza que el Señor viene pronto y que hay que estar preparados? Hermanos, este es un mensaje para nosotros hoy en día. Si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, esta enseñanza tiene que estar en tu mente cada día para no caer en el error, para no distraer la atención de lo que debe ser la verdadera iglesia. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con palabras de oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, es hermosa esta palabra, este testimonio de Pablo, pero también el encargo que recibe Timoteo. Difícil, con muchas cosas que enfrentar, pero al mismo tiempo la palabra de Dios nos da las herramientas para poder lograr el objetivo. Denos esa sabiduría, Padre. Denos esa fuerza de voluntad para luchar contra todas estas enseñanzas que no vienen de su palabra. Ayúdenos a mantenernos en la pureza de su palabra, celosos con ella, evitando que se contamine con pensamientos mundanos. Señor, solamente con su ayuda podemos hacerlo, y por eso clamamos a usted que nos dé esa sabiduría y esa fuerza de voluntad para mantenernos en el camino. Y al final poder decir, Señor, hemos cumplido, hemos peleado la batalla, hemos vencido. Y que podamos dirigirnos hacia usted para recibir esa corona que usted mismo nos dará. Señor, encomendamos nuestra vida en sus manos, su iglesia en sus manos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.